Continuando con nuestro estudio en el segundo libro de Crónicas, en nuestro programa anterior estábamos observando, o comenzando, decimos mejor, a observar, el funeral del rey Usías. Y se puede decir que fue un funeral feliz. En realidad, como habíamos dicho, la muerte para un creyente no debe producir ningún temor. El creyente puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Recuerde lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses. Él dijo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Y como dijimos en nuestro programa anterior, los funerales no son siempre tan tristes como parecen serlo. Ahora, nunca damos rienda suelta a sentimientos baratos y no nos dedicamos a contar historias de muertos, como usted ya sabe. Pero debido a nuestro ministerio, nos hemos dado cuenta que la muerte no siempre es una tragedia en un hogar. Un pastor cuenta la experiencia que él tuvo cuando era muy joven y había tenido que ir a un cierto velorio. Luego del velorio, todos salieron camino al cementerio. Y este joven pastor había notado que el nuevo viudo no mostraba ninguna clase de emoción. Luego de haberse sepultado el cadáver en el cementerio, regresaba el viudo, el pastor y un amigo anciano hacia el hogar. Nadie dijo ni una palabra por mucho tiempo durante el viaje de regreso. Y el pastor entonces se preguntaba a sí mismo, ¿por qué este amigo anciano no le decía ninguna palabra al nuevo viudo? Finalmente, el hombre que había perdido a su esposa no se pudo contener más y volviéndose hacia el anciano le dijo, Doctor, yo sé que usted me entiende, pero yo le agradezco a Dios haber podido sepultar a esa mujer. El joven pastor se llevó la sorpresa de su vida al escuchar tales palabras. Nunca había sido sacudido de esa manera antes. Y el anciano le respondió al viudo, Pues yo le entiendo perfectamente. Y eso fue todo, nadie dijo nada más. Más tarde el anciano le dijo al pastor, «Sabe, usted no puede comprender las cosas que ese hombre ha pasado en su vida. Esa mujer era terrible y le hizo una vida miserable. No había amor entre ellos. Eso se había acabado hace mucho tiempo. Así que aprendí, dice el joven pastor, que el funeral a veces puede ser ocasión de gozo y no siempre una cosa triste». Ahora, el funeral de Usías no fue triste. ¿Por qué? Bueno, él era un leproso. Él había sido un buen rey y Dios había anotado su pecado. Él se había inmiscuido en las funciones del sacerdote y esa era la mancha negra de su vida. Esa fue la naturaleza de su pecado, el engreimiento, la soberbia. En el día de hoy, amigo oyente, hay personas que están pecando yendo a la iglesia, presumiendo debido a su engreimiento. Están tratando de llegar a Dios por medio de los caminos del hombre en lugar de hacerlo por el camino de Dios. Dios le dijo a su pueblo, ustedes deben venir por mi camino. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora el rey trató de entrar en su propio camino y fue convertido entonces en un leproso. Y esa es una enfermedad terrible. Es terrible física y psicológicamente. Es una tremenda enfermedad de cualquier manera que uno la vea. Y provoca mucho sufrimiento al enfermo. De modo que la muerte para él fue algo agradable en realidad. Y él pertenecía a Dios, aun cuando había pecado. Él había sido juzgado por ello. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo a los creyentes. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El rey fue al paraíso ese mismo día. Ahora hay una gran cantidad de creyentes que nos están escuchando en el día de hoy que están sin esperanza y sin esperanza en un cuerpo débil, enfermizo. Uno de estos días ellos podrán ser librados de esos cuerpos y qué cosa más gloriosa será la de salir de esos cuerpos para estar en la presencia misma del Rey. Eso será algo maravilloso, amigo oyente. No hay nada de penas ni dolor en cosas como esas. Y esa fue la muerte que tuvo este rey Usías. Y no creemos que Jotam, su hijo, haya llorado en ese entierro. De seguro que él amaba a su padre, pero él sabía que éste había sido salvo. El ir para estar con Cristo es mucho mejor, amigo oyente. Bueno, leamos ahora lo que dicen los primeros 2 versículos de este capítulo 27 del segundo libro de Crónicas. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová.
pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Tenemos algo de este hombre que es muy interesante. Él fue un buen rey. Ya hemos tenido 3 reyes consecutivos que fueron buenos, y esto es algo un poco fuera de lo común. Este rey no fue al templo. Ahora tenemos algo de información en cuanto a esto. Su padre había ido al templo y fue convertido en un leproso, pero él había ido por el camino equivocado. Este joven Jotam hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Él guardó su distancia del templo. Uno no puede menos que simpatizar con él, pero él había dado un mal ejemplo a la nación y como resultado dice aquí, el pueblo continuaba corrompiéndose. Ellos no se volvieron a Dios, no acudieron a Dios. Y aquí tenemos a un hombre con una tremenda oportunidad para guiar al pueblo de regreso a Dios. Pero él tenía un problema. Su padre había sido hecho un leproso en el templo, y entonces él no quería entrar al templo. Hay muchas personas en el día de hoy que hacen cosas como esas. Se apartan de la casa de Dios por prejuicios. Hay un gran número de personas que se ha apartado de las reuniones en la casa de Dios por causa del prejuicio, algo que pasó hace muchos años o algo que le sucedió a alguna persona amada. Este joven rey Jotam, pues, hizo algunas cosas que debemos señalar. Leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 27 del segundo libro de Crónicas. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. Quisiéramos informarle, amigo oyente, que esa tierra en esos días estaba llena de bosques. Hoy las montañas están completamente desoladas, despobladas. La gente está plantando árboles nuevamente. Pero en aquellos días, esa era una tierra donde había leche y miel. Este hombre, pues, edificó fortalezas, palacios en las montañas entre los árboles. Como podemos ver, era un gran constructor. Quizá él haya sido el que comenzó a edificar los suburbios. También vemos en la primera parte del versículo 5 que también tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Él también era un buen general, como su padre. Y ahora el versículo 6 nos dice, así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Como ya hemos visto, este joven tenía un problema. Leamos los versículos 7 al 9. Los demás hechos de Jotam, y todas sus guerras y sus caminos, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 16 años reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Ahora aquí tenemos a un joven a quien solo se dedica un capítulo para hablar de su reinado. Pero un problema, un prejuicio, impidió que él llegara a ser un gran rey, y que hiciera grandes cosas para Dios. Y eso es todo lo que hizo. Ahora, al llegar al capítulo 28, seguimos con el reinado de Acaz. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Ya sabíamos que tarde o temprano encontraríamos un rey malo, y este es uno de ellos. Acaz fue un rey malo porque antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y eso quiere decir que él hizo las cosas malas. En la primera parte del versículo 3 se nos dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego. Y eso quiere decir que él los ofreció en un altar al rojo vivo, que en realidad era un ídolo que se calentaba al rojo vivo y donde se ofrecían sacrificios humanos en esos días. Ahora, la última parte del versículo 3 y también el versículo 4 dicen que hizo pasar a sus hijos por fuego. Escuche usted, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Acaz, pues, se entregó completamente a la idolatría y también hundió al reino del sur en la idolatría. Y tenemos aquí una porción de la palabra de Dios de la que continuamente recalcamos que parece no ser muy interesante. Sin embargo, a nuestro juicio, es una porción de las Escrituras muy excitante.
Toda la Escritura es dada por inspiración de Dios y es para nuestro beneficio por muchas razones. Vemos pues aquí que David era el modelo humano y este hombre no pudo alcanzar ni siquiera los niveles humanos. Como resultado, podemos anticipar un futuro muy pobre para el reino del sur. El reino del norte, como usted recuerda, ya había caído en la cautividad de Asiria, y Dios ahora le está advirtiendo al reino del sur que ellos también van a seguir la cautividad, no la de Asiria, sino la cautividad de Babilonia. Prosigamos ahora leyendo el versículo 5 de este capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron, y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Podemos decir aquí que Dios abre las puertas de su nación, las puertas de su pueblo, y permite que entre el enemigo. Parte de la muralla es derribada por el ejército de Siria, y ellos entran al reino del sur, y muchos, dice aquí, son llevados prisioneros. Lo más triste de esta ocasión es que el reino del norte se había unido a Siria para llevar a cabo este ataque, y vemos que muchos han sido llevados cautivos por los del reino del norte. Es decir, Israel ha tomado prisioneros a los de Judá. Notemos ahora lo que dicen los versículos 6 hasta el 8. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000, mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Esta es una condición bastante triste para el reino del sur. Dios permitió que eso ocurriera por razón del pecado de Acaz, y que el pueblo también se había entregado a la idolatría de una manera total. Ahora Dios envía un profeta a hablar a Israel debido a la extrema crueldad que han mostrado para con sus hermanos. Leamos los versículos 9 y 10. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, He aquí Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Puede usted ver que Dios en realidad había prohibido eso. Dios no permitía que eso tuviera lugar. Él había dicho que ellos nunca deberían tomar a sus hermanos como esclavos. Continuemos con los versículos 11 y 12. Oídme pues ahora, y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Se menciona allí varios nombres, pero lo que vemos es que un grupo de líderes se levantó para hacer frente a los que venían de la guerra. Sigamos adelante ahora con los versículos 13 hasta el 15 de este capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. Y les dijeron, No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados, y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron, y les dieron de comer y de beber, los ungieron, y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Usted puede ver, amigo oyente, que habiendo tomado a sus propios hermanos, a esta gran compañía, en cautividad, ellos tenían malos pensamientos, es decir, pensaban hacerlos sus esclavos. Ahora Dios les dijo que ellos no podían hacer eso. Por eso el profeta les dijo, Habéis tomado a vuestros hermanos, Jehová está airado contra vosotros, por lo que ellos habían hecho.
Y como dijimos hace un momento, el reino del norte también había entrado en la cautividad. Ellos estaban en los umbrales de ir a la cautividad y lo fueron en esta oportunidad en particular. Y esto, por supuesto, es una de las cosas que contribuyó al hecho de que Dios permitió que ellos fueran entregados a la cautividad a causa del tratamiento que dieron a sus propios hermanos. Ahora, Judá estaba en una situación bastante precaria en esta ocasión, y si no hubiera sido porque Dios intervino, ellos pues hubieran sido eliminados como nación en ese entonces. Esto, por supuesto, los debilitó en gran manera y los dejó vulnerables para otra invasión. Así que lo que tenemos en el resto de este capítulo es lo siguiente. Leamos los versículos 16 y 17. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Como podemos ver, Dios abrió las puertas de par en par y permitió que el enemigo entrara por causa de su pecado. En realidad, las guerras son el resultado del pecado. Usted recuerda que Santiago hizo la pregunta, ¿por qué hay guerras entre ustedes? Hay muchas respuestas a esa pregunta en el día de hoy. ¿Por qué hay guerras entre nosotros? Veamos lo que dice Santiago en los 2 primeros versículos del capítulo 4 de su epístola. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y él mismo contesta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y amigo oyente, mientras haya pecado en el corazón del hombre, usted no puede tener paz, no puede tener ninguna clase de paz. La paz con Dios, la paz en su propio corazón y la paz con su prójimo. Primero debe arreglarse esta cuestión del pecado. De modo que, por causa del pecado, esta gente no podía tener paz. Ellos cometieron una gran equivocación. El rey Acaz, en lugar de volverse hacia Dios, él se volvió hacia Asiria y se confió en Asiria. Y como resultado, Asiria lo abandonó. Asiria no cumplió con el tratado que habían hecho. Y uno no puede esperar que las naciones cumplan con sus tratados. Ahora quizá alguien diga, ¿por qué no? Bueno, es bastante sencillo. Mientras uno tenga hombres que son pecadores, eso quiere decir que esos hombres son mentirosos y también quiere decir que uno no puede confiar en ellos. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que no debemos poner nuestra confianza en el hombre. El profeta Isaías nos advirtió sobre eso, y también Dios nos advierte eso. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios mismo. Ahora Acaz puso su confianza en el rey de Asiria, y Asiria lo abandonó. Él le había enviado ofrendas muy generosas. En realidad, él fue personalmente y tomó las riquezas del palacio para entregárselas al rey. El rey las aceptó, pero nunca envió ayuda, y no era necesario que lo hiciera porque era un rey poderoso, y el pobre Acaz era ahora un rey muy débil. Como resultado, vuelve otra vez el enemigo y se lleva a muchas personas como prisioneros, se lleva a muchos en cautividad. Y así concluye un reino bastante triste, sórdido y miserable, el reinado de Acaz. Leamos ahora para terminar los versículos 26 y 27 de este capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. Los demás de sus hechos, y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Y Dios mediante, en nuestro próximo programa estudiaremos el reinado de Ezequías. Comenzamos a estudiar hoy el capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Y llegamos ahora al reinado de Ezequías. Y tenemos aquí uno de los 5 períodos de avivamiento que tuvo esta nación. Uno podría pensar que después del período de Acaz no habría ya ninguna esperanza para esta nación. Ellos habían perdido todo lo que tenían. Habían tenido que luchar en la guerra, habían sido traicionados, y uno pensaría que ya no habría ninguna esperanza o ayuda para ellos. Pues bien, Ezequías llegó al reino, y creemos que para un tiempo como este fue el elegido de Dios. Notemos pues el primer versículo de este capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías.
Uno puede apreciar que su madre y su abuelo son mencionados aquí, pero no su padre. Su padre fue Acaz. Aparentemente él podía haber tenido una madre piadosa. Y aparentemente también él había tenido un abuelo que había sido piadoso y que había sido una influencia en este joven Ezequías. Y se nos dice ahora en el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ya habíamos hablado antes de este rey cuando estábamos estudiando allá el segundo libro de Reyes, y leímos en esa oportunidad, en el capítulo 18, versículo 5 del segundo libro de Reyes, que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Aquí tenemos un hombre que es sobresaliente. Cuando uno comienza con David y lee la lista de los 20 reyes que le siguieron, bueno, podemos decir 21 con el rey Salomón, entre aquellos que siguieron a David en el trono, no hubo ni siquiera uno entre ellos que fuera igual a Ezequías. Él es el más destacado de todos, y entre los reyes había habido grandes hombres, hombres que se volvieron a Dios. Este hombre Ezequías trajo, creemos nosotros, probablemente uno de los avivamientos más grandes. Lo leímos allá en el segundo libro de los Reyes, y lo tenemos nuevamente aquí en el segundo libro de Crónicas, en este capítulo 29, y lo seguiremos viendo en los próximos capítulos hasta los últimos versículos del capítulo 32. Todo esto acerca de Ezequías. Hemos dicho anteriormente que el libro de Crónicas es el punto de vista de Dios, en lo que Dios tiene complacencia. Evidentemente Dios tomó mucha complacencia en Ezequías. Y cuando lleguemos al profeta Isaías, veremos que en el centro del libro de Isaías hay varios capítulos que son históricos y no proféticos. Y ellos tienen mucho que ver, ya se habrá dado cuenta, con Ezequías. En 3 diferentes ocasiones en la palabra de Dios se nos habla de este hombre. Y amigo oyente, él trajo un gran avivamiento y creemos que probablemente fue uno de los más grandes de todos. Y ellos habían tenido varios grandes avivamientos. Ahora hubo en los avivamientos que él tuvo un lado negativo. No se lo menciona en Crónicas por la sencilla razón de que aquí tenemos el punto de vista de Dios. Esto es verlo como Dios lo ve, y Dios está notando los lados positivos. Ahora, ¿cuál fue ese lado negativo? El lado negativo fue simplemente esto, que esta gente se había entregado a la idolatría. El templo había sido cerrado. Tenían allí la serpiente de bronce que Moisés había hecho y la guardaban allí. Ahora comenzaron a adorarla. Y ahora se nos dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. La llamó Neustán. Y ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que era simplemente bronce, nada más. Así que lo primero que él hizo fue eso. Él quitó las cosas que eran piedra de tropiezo, porque eso que había sido en realidad la base de la salvación en una oportunidad, ahora se constituye en un objeto de adoración. Había llegado a ser un ídolo, una piedra de tropiezo para la gente. Era solamente bronce, eso era todo. Hay algunas personas en el día de hoy que adoran el símbolo de la cruz. Piensan que hay algún mérito en tener una cruz con ellos. Amigo oyente, no hay ningún mérito en la cruz. Aun si usted pudiera tener la cruz original, no hay ningún mérito en ella, para nada. Este hombre que tenemos ante nosotros, amigo oyente, era un gran hombre de Dios. Si uno quisiera, podría adorar aún en la cocina. Uno puede hasta adorar el grifo de la cocina porque nos da el agua. Uno podría adorar la ventana porque por ella entra la luz. Uno podría también adorar cualquier utensilio de la cocina porque por medio de ellos uno puede hacer la comida. También uno podría adorar su automóvil, por ejemplo. Y quizá en el día de hoy hay muchas personas que en realidad están adorando el televisor. Ellos se inclinan ante él varias veces al día. Amigo oyente, permítanos decirle que no hay ningún mérito en los objetos. El mérito, por supuesto, está en Dios mismo, y eso es lo importante. Así que Ezequías quitó aquello que se había constituido en piedra de tropiezo para la gente, pero ahora hay algo que está en el lado positivo y se lo menciona aquí en el versículo 3 de este capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Leamos este versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Ellos habían cerrado las puertas del templo porque nadie lo estaba usando. Acaz fue quien lo cerró. Pero ahora Ezequías lo abre por primera vez en un largo período de tiempo.
Él comienza a hacer una limpieza de todo. Prosigamos ahora con los versículos 4 y 5. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, Oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Créanos, amigo oyente, que esa era una buena y necesaria limpieza. Tenían que regresar a vivir en santidad, en honestidad, en integridad. Eso era algo que hacía mucha falta. Y podemos notar aquí varias cosas. Hubo confesión. Leamos los versículos 6 y 7. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Ya ve usted? Ellos habían abandonado a Dios completamente. Ahora notemos lo que este rey Ezequías hace. Pasemos al versículo 20 ahora. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. O sea que él estaba dando un buen ejemplo, dio un testimonio público para Dios. Y creemos, amigo oyente, que esa es una de las cosas que probablemente se necesitan más que cualquiera otra. El mantenerse firme del lado de Dios en forma pública de parte del pueblo de Dios. Necesitamos hacer eso en la oficina donde uno trabaje, en el taller o en la fábrica donde uno trabaja, en las reuniones sociales. Necesitamos hoy mantenernos firmes por Dios y para Dios. En un momento hablaremos sobre un movimiento espiritual que tuvo lugar hace algún tiempo. Nos hemos visto sorprendidos por él y quisiéramos hablar de él. Pero una de las cosas que lo han caracterizado es que aquellos que se han entregado a Cristo son personas que están totalmente dedicadas a Él. Y eso es lo que la iglesia en el día de hoy necesita hacer. Ahora se nos dice algo más acerca de este hombre. Él da una invitación a otros para que vengan a adorar a Dios. Pero vamos a pasar por alto muchas cosas maravillosas que él hizo para llegar pronto al capítulo 30, donde vamos a leer y el versículo 1 que dice, Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Su padre había guerreado contra el reino del norte y ellos lo capturaron. Uno pensaría que Ezequías podría llegar a ser un rey con un espíritu de venganza en su corazón, quizá con un espíritu de saldar cuentas. Pero notemos que él abre el templo de Dios, restaura la adoración y da un testimonio público. Ahora él envía una invitación al reino del norte y dice, únanse a nosotros para adorar a Dios. ¿Qué ejemplo más maravilloso es este, amigo oyente? Hay un regreso a la palabra de Dios, como podemos apreciar, y creemos que eso es algo tremendo. Ahora, en los versículos 15 y 16 de este capítulo 30 del segundo libro de Crónicas, leemos, Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron, y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. ¿Puede ver usted lo que está ocurriendo? Están regresando a la palabra de Dios, así como necesitamos hacerlo nosotros, y ya lo estamos comenzando a ver. Ellos leían la Biblia, ellos habían regresado a la palabra de Dios, lo habían realizado en sus propias vidas y la estaban escuchando y cumpliendo. Permítanos decirle algo, amigo oyente, y probablemente parezcamos un poco anticuados, pero estas cosas están teniendo lugar aún en el día de hoy, y de eso hablaremos en un momento. Por ahora estamos observando el avivamiento que tuvo lugar durante el reinado de Ezequías. Este rey Ezequías es el más destacado de todos después de David en el linaje de Judá. Ni siquiera vale la pena mirar a los reyes de Israel porque, como ya hemos dicho anteriormente, no hubo ni siquiera uno bueno entre todos ellos. Aquí en Judá sí hubo varios reyes buenos, pero Ezequías aparentemente fue el más destacado de todos. Hemos visto, por ejemplo, que él fue un rey que confió en el Señor y que comenzó a actuar inmediatamente, porque cuando llegó al trono, el reino del sur estaba en muy malas condiciones. Su padre Acaz había apartado de Dios a su pueblo de una manera total.
Y ellos estaban ahora con grandes problemas. Había mucha pobreza en esa tierra, había mucha necesidad, muchas personas necesitadas por causa de las constantes guerras que habían tenido lugar. Este hombre Ezequías, en primer lugar, abrió las puertas del templo, restauró el sacrificio que habla del Señor Jesucristo, y permítanos agregar que el Señor Jesucristo tiene que ser glorificado y honrado si uno desea que las bendiciones lleguen a su pueblo. Ezequías mismo tomó parte en esta reforma. Él fue al templo, dando así un buen ejemplo. Él llevó a todos los gobernantes de la ciudad con él, y juntos fueron a la casa de Jehová. Ahora, en el capítulo 30, como vimos en el versículo 1, él envía invitaciones a sus enemigos. El reino del norte no había sido muy amigable con ellos. Su padre Acaz había luchado contra ellos. Ezequías, pues, les envía una invitación para que vengan y adoren para celebrar juntos la Pascua. Ahora están volviendo a la palabra de Dios. Todo lo que esto quiere decir, amigo oyente, es que ante nosotros tenemos a un hombre muy destacado. Y ese hombre, por supuesto, es Ezequías. Y aquí estamos tratando con las cosas que él hizo. Y quisiéramos ahora que usted notara algo incidental por un momento, y luego quisiéramos decir dos cosas en cuanto a este hombre que son muy destacadas. Y entonces hablaremos de un avivamiento en nuestros días y las posibilidades de tal avivamiento. Usted puede notar en el versículo 17 de este capítulo 30 del segundo libro de Crónicas que se habla sobre la Pascua. Los sacerdotes habían esparcido la sangre en el lugar santísimo. Y leemos en los versículos 17 y 18, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Amigo oyente, creemos que esta es una de las cosas más hermosas que hizo este rey. Él motivó el retorno de su pueblo a Dios y a la palabra de Dios. Y luego envió estas invitaciones que mencionamos. Y desde el reino del norte, muchos llegaron a Jerusalén, muchas personas de diferentes tribus para adorar. Ese gesto fue maravilloso. Pero usted puede apreciar que esta gente no había tenido la palabra de Dios en toda su vida. Ellos habían estado viviendo en el reino del norte, en un lugar de idolatría, y sin embargo, ellos tenían un hambre, un deseo de servir a Dios y obedecerle. Ellos pues llegaron y se suponía que tenían que haber sido purificados, tendrían que haber preparado sus corazones para la Pascua, pero ellos no habían sido santificados. Ellos procedieron a participar de la Pascua sin saber esto. Se lo informaron a Ezequías, y él entonces oró por ellos y dijo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. ¿No es esto hermoso, amigo oyente, lo que él hizo? Ellos habían obrado así a causa de su ignorancia. Y luego él continúa su oración en los versículos 19 y 20 de este capítulo 30 del segundo libro de Crónicas, y dice, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías, y sanó al pueblo. ¿No es esto algo maravilloso también? ¿No le parece a usted hermoso, amigo oyente? Revela que el formalismo y las ceremonias no son las cosas de importancia. Lo que sí tiene valor es la condición del corazón de la gente. ¡Qué cosa más maravillosa, más gloriosa la que tenemos ante nosotros! Quisiéramos, amigo oyente, que usted observe a este hombre, porque hallamos que él salió y destruyó los ídolos. Su padre Acaz había traído la idolatría y había ídolos por todas partes. No solamente idolatría, sino que se nos dice aquí en el versículo 1 del capítulo 31, que hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Luego comenzó un gran período de reformación. Y este hombre es el que está guiando todo esto. En primer lugar, digamos que él era un hombre de fe. Y cuando decimos eso, queremos decir algo más de lo que se quiere decir en el día de hoy cuando oímos esa palabra fe.
En el día de hoy, la fe popular y la fe de la Biblia son cosas distintas. Y esto es lo que queremos decir. Un miembro de cierta secta dijo que había 4 cosas que uno tenía que hacer para ser salvo. Alguien le preguntó, ¿qué es lo que usted piensa que hay que hacer para ser salvo? Ahora no vamos a mencionar aquí las 4 cosas que él dijo, pero una de ellas dijo que era la fe. Ahora la persona que le hizo la pregunta le respondió que no estaba de acuerdo con ninguna de esas 4 cosas. Y esa persona se quedó un poquito sorprendida y dijo, pues ciertamente usted cree en la fe. Yo sé que es así porque predica sobre ella. Bueno, dijo su interlocutor, yo no hablo de fe de la misma manera en que usted habla de fe. Todo lo que usted está tratando de decir es que si uno puede creer lo suficiente, está bien. La concepción moderna de la fe, amigo oyente, nos hace recordar de una visita que uno puede hacer a esos parques de diversión, donde por lo general hay un lugar donde tienen un juego, como un termómetro, y hay un martillo, un mazo muy grande, que uno debe golpear para que una pieza de metal suba por ese termómetro hasta golpear la campanilla que se encuentra al tope del mismo. Si uno puede hacerlo, entonces recibe un premio. Entonces lo que uno trata es de esforzarse al máximo para poder alcanzar a golpear esa campanilla, darle a ese mazo con toda la fuerza que uno tiene para poder hacer subir el peso y así ganarse el premio. Y muchas personas, amigo oyente, hoy en día piensan que la fe es algo así, que hay que hacer un esfuerzo suficiente, un esfuerzo muy grande, supremo. Algunos dicen, si tuviera la suficiente fe. Bueno, amigo oyente, la fe no es la respuesta psicológica a alguna cosa. No es eso. La fe no es el sentimiento que uno tiene por haber completado o finalizado algo. Fe es lo que llega a nuestra alma por medio del Espíritu Santo. Es una convicción profunda que nace en el espíritu del hombre. Usted recuerda que el Señor Jesús le dijo a Simón Pedro, cuando él había hecho esa gran confesión de fe en Cristo, le dijo, Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De modo que podemos ver entonces que la fe no es un mérito propio. Alguien ha dicho que es el germen de la justicia, y eso tampoco es verdad. Se nos dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Así que aquí es simplemente un medio. Cristo es el Salvador y el objeto de nuestra fe. El gran predicador Carlos Spurgeon dijo una vez, no es la manera de asirnos de Cristo lo que nos salva, es Cristo mismo. No es el gozo que uno siente en Cristo lo que lo salva, es Cristo mismo, ni es tampoco la fe, aunque ese es el medio. El mérito está en la sangre de Cristo. ¿Cómo puede hacer uno para creer lo suficiente? No hay mérito en la fe. Amigo oyente, uno puede creer en alguna cosa equivocada. Millones de mahometanos murieron como mártires, pero eran nada más que fanáticos. La fe dice, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad, y confíe en Dios. Ahora este hombre Ezequías, él confió en Dios. Luego él era un hombre de oración. Y esto nos lleva entonces al próximo capítulo, porque en el capítulo 31 tenemos las muchas reformas religiosas que él llevó a cabo. Y amigo oyente, habrá una reforma y el Señor Jesucristo le salva a usted. Él va a cambiar, a transformar su vida de una manera total. Pero vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del rey Ezequías, y dijimos que había comenzado un gran período de reformación y estaba guiando todo esto. En primer lugar, decíamos que era un hombre de fe. Y cuando decimos eso, dijimos que queríamos decir algo más que lo que se quiere decir en el día de hoy cuando oímos la palabra fe. En el presente, la fe popular y la fe de la Biblia son 2 cosas distintas. Y esto es lo que queremos decir. Mencionamos además que un miembro de cierta secta dijo que había 4 cosas que uno tenía que hacer para ser salvo. Alguien le preguntó, ¿qué es lo que usted piensa que hay que hacer para ser salvo? Ahora no mencionamos las 4 cosas que él dijo, pero dijimos que una de ellas había sido la fe. La persona que le hizo la pregunta le dijo que no estaba de acuerdo en ninguna manera con esas 4 cosas. Y esa persona se quedó un poquito sorprendida y dijo, pues ciertamente usted cree en la fe. Yo sé que es así porque predica sobre ella. Bueno, le dijo su interlocutor, yo no hablo de fe de la misma manera en que usted habla de fe. Todo lo que usted está tratando de decir es que si uno puede creer lo suficiente, está bien.
Mencionamos que la concepción moderna de la fe nos hacía recordar de una visita que uno puede hacer a esos parques de diversión, donde por lo general hay un lugar donde tienen un juego como un termómetro y un martillo, un mazo muy grande que uno debe golpear para que una pieza de metal suba por ese termómetro hasta golpear la campanilla que se encuentra en la parte superior del mismo. Ahora, si uno puede hacerlo, entonces recibe un premio. Pues bien, lo que uno trata es de esforzarse al máximo para alcanzar a golpear esa campanilla, darle a ese mazo con toda la fuerza que uno tiene para poder subir el peso y así ganar el premio. Y decíamos que muchas personas piensan que la fe es algo así, que hay que hacer un esfuerzo suficiente, un esfuerzo grande, supremo. Algunos dicen, si tuviera la suficiente fe. Bueno, amigo oyente, la fe no es la respuesta psicológica a alguna cosa, no es eso. La fe no es el sentimiento que uno tiene por haber completado o finalizado algo. Fe es lo que llega a nuestra alma por medio del Espíritu Santo. Dijimos que es una convicción profunda que nace en el espíritu del hombre. Usted recuerda que el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro, cuando él había hecho esa gran confesión de fe en Cristo Jesús, él le dijo, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De modo que podemos ver entonces que la fe no es un mérito propio. Alguien ha dicho que es el germen de la justicia, y eso tampoco es verdad. Se nos dice que somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Así que aquí es simplemente un medio. Cristo es el Salvador y el objeto de nuestra fe. Mencionamos que el gran predicador Carlos Spurgeon dijo una vez, no es la manera de asirnos de Cristo lo que nos salva, es Cristo mismo. No es el gozo que uno siente en Cristo lo que nos salva. Es Cristo mismo, ni es tampoco la fe, aunque ese es el medio. El mérito está en la sangre de Jesucristo. ¿Cómo puede hacer uno para creer lo suficiente? No hay mérito en la fe. Uno puede creer en alguna cosa equivocada. Y dijimos que millones de maometanos, por ejemplo, han muerto como mártires, pero fueron nada más que fanáticos. La fe dice, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Y entonces confía en Dios. Ahora decíamos que este hombre Ezequías, él confió en Dios. Luego, él era un hombre de oración. Y esto lo lleva ahora al capítulo 32, porque en el capítulo 31 usted tiene las muchas reformas religiosas que Ezequías llevó a cabo. Y decíamos que habrá una reforma si el Señor Jesucristo le salva a usted, amigo oyente. Él va a cambiar, va a transformar totalmente su vida. Recuerde que él dijo a la multitud de escribas de su día, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora ellos no le pudieron contestar. Ellos tenían temor de hacerlo. Pero si ellos le hubieran contestado algo, tendrían que haberle dicho, bueno, es tan fácil decir una cosa como la otra, o es tan difícil hacer una cosa como la otra, porque la voluntad de Dios tiene que hacer ambas cosas. Amigo oyente, el Señor Jesucristo dijo, yo sé que ustedes iban a decir eso, porque yo le voy a decir a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda, porque yo te he perdonado tus pecados. Ahora, Cristo ha perdonado sus pecados, amigo oyente. Usted ha tomado su lecho, por así decirlo, y ha andado. Usted se ha apartado de esa vida antigua. Usted se ha apartado de su viejo pecado y ahora ha cambiado. Pero si usted no se ha apartado, todavía está paralizado por el pecado. Este hombre fue una persona de mucha fe en Cristo y eso cambió su vida. Y está cambiando también su reino. Ahora, en el capítulo 32, parece que las tinieblas llegan a este reino. El rey Sennacherib de Asiria llegó nuevamente y los atacó. Él estaba listo para atacar la ciudad misma de Jerusalén y comenzó por aterrorizar a sus habitantes. Eso lo vimos en el libro de Reyes. Él se acercaba a la ciudad y gritaba para que todos lo pudieran oír claramente de que nadie los podía librar de las manos de Sennacherib. Que nunca había existido un Dios capaz de librar a alguna nación y si ellos pensaban que su Dios los iba a librar, pues estaban equivocados. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, leamos el versículo 20 de este capítulo 32 del segundo libro de Crónicas. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Ahora este hombre es un hombre de oración, un verdadero hombre de oración. Él se acercó a Dios y Dios libró la ciudad. Y no solo eso, sino que se nos dice aquí en el versículo 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, y oró a Jehová quien le respondió y le dio una señal. Ya hemos considerado esto en detalle cuando estábamos estudiando el segundo libro de Reyes. Dios le dijo a Ezequías que él iba a morir.
Y cuando Isaías vino y le dijo eso, Ezequías se encerró y se puso a orar ante Dios. Y Dios añadió 15 años a su vida. Dios escuchó su oración. Y también creemos que Dios sana. Creemos en la sanidad divina y creemos también que es necesario llamar a un médico. Ellos hicieron una masa de higos y la pusieron en su llaga y con eso sanó. Podría haber sido cáncer, pero cualquiera haya sido la enfermedad, Dios lo sanó y le añadió 15 años a su vida. Y aquí tenemos un caso donde este hombre había vivido su vida, servido a su generación, y encontramos aquí que Dios dirige nuestra atención hacia esto. Él había acumulado muchas riquezas. Usted recuerda que el reino había llegado a ser muy pobre, pero ahora tiene muchas riquezas. Él mostró esto a los embajadores que habían llegado de Babilonia, algo que en realidad él no debió haber hecho. Y eso, por supuesto, eventualmente trajo al rey de Babilonia contra él. No contra él personalmente, sino contra su reino más adelante. Luego se nos dice en los versículos 32 y 33 de este capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Ezequías había sido el mejor rey de todos. Y ahora el peor de todos ellos, su hijo Manasés, llega al trono. Y ya veremos esto más adelante. Queremos que ahora usted note algo que creemos es muy importante. Dios en el día de hoy, en nuestros días, es soberano como lo fue en este asunto del avivamiento. El viento sopla de donde quiere, dijo nuestro Señor Jesucristo, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted, amigo oyente, tiene que reconocer que solo Dios puede enviar un avivamiento. Dios es soberano en esto y también lo es el Espíritu Santo. Dios no es el sirviente ni el muchacho de mandados de nadie que uno pueda llamar para que Él venga inmediatamente. Uno no puede dar órdenes a Dios. Oímos a veces a personas en el día de hoy que dicen a Dios, te ordeno que hagas esto o aquello. Amigo oyente, uno no le puede ordenar a Dios que haga nada. Solo Él es el único que puede enviar un avivamiento. Francamente, recuerde lo que ocurrió en los días de Elías. Aun cuando los profetas de Baal se habían quedado afónicos de tanto gritar, lo habían hecho como fanáticos. Sin embargo, no pudieron hacer caer fuego sobre el sacrificio. Y luego Elías arregla las rocas ordenadamente, también acomoda la leña allí, y el sacrificio sobre la leña, y luego derramó agua sobre el holocausto. Y entonces él ora. Él era un hombre con las mismas pasiones y debilidades que nosotros. En otras palabras, él está diciendo aquí al Señor, Señor, todo lo que nosotros podemos hacer es acomodar estas piedras, ponerlas en orden, poner la leña y el sacrificio. Pero tú, Señor, eres el único que tiene que proveer el fuego. Y entonces hay que dejarlo en las manos de Dios. Y Dios respondió en esa oportunidad. Ahora yo creo que en el día de hoy estamos viendo un movimiento. En el principio pensábamos que era algo simplemente de los jóvenes, pero no es así. También se encuentran entre ellos matrimonios jóvenes. En cierta ocasión, un hombre joven, que tenía 2 hijos, vino a hablar con su pastor y le dijo que él sentía que sus 2 hijos se estaban alejando de él. Él dijo que él creía que debería tener algunas respuestas para sus problemas y que pensaba que él siempre podía resolver sus problemas, pero ahora reconocía que necesitaba a Dios. En el día de hoy, amigo oyente, hay personas que están volviendo a la palabra de Dios, y nos alegramos por eso, lo vemos por todas partes. Hablando sinceramente, nunca lo habíamos visto en el ministerio en la iglesia. Este movimiento está teniendo lugar en gran parte fuera de las iglesias. En reuniones que han tenido lugar en diferentes partes, los jóvenes llegan por cientos de todos los lugares. Ellos nunca habían estado en las conferencias de antes, nunca parecían tener interés. Luego también hemos podido ver a los adultos, a los de más edad, que muestran un interés verdadero en la palabra de Dios. Ahora hay algunas personas, lamentablemente, que están tratando de aprovechar estas situaciones y están alimentando a estos jóvenes con cosas que en realidad no son para su beneficio. Les están dando muchas cosas, como música moderna, en lugar de darles la palabra de Dios. Usted recuerda, amigo oyente, que el Señor Jesucristo dijo, cuando tu hijo te pide pan, no le darás una piedra. Y eso es lo que ellos están haciendo. Hay que darles la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios.
Creemos que esta es la hora, amigo oyente, de esparcir, de proclamar la palabra de Dios. No vamos a decir que está teniendo lugar un avivamiento, no lo hay, no sabemos si lo habrá o no, pero muchos de estos jóvenes tienen interés en escuchar la palabra de Dios, ya sea por medio de programas radiales o por otros medios. Pero ellos dicen que escuchan la palabra de Dios porque les gusta tal cual está, no importa que algunos otros piensen que sea algo anticuado. Anteriormente uno podía hablar sobre eso y nadie escuchaba, pero en el día de hoy están escuchando. Quizá estamos al borde de algo que pronto va a suceder. Y estamos orando, amigo oyente, para que el Señor lo envíe. Y hablando con franqueza, amigo oyente, si llega es porque Él es quien lo envía. Nunca hemos tenido oportunidad de ver un avivamiento en nuestra vida. Quizá lo pueda ver algún día. ¿No le gustaría eso a usted, amigo oyente? Permítanos ahora presentarle un reto. Quisiéramos retarle a que haga un inventario de su propia vida. Si usted quiere que Dios tenga actividad en su vida, permítanos indicarle estos 5 puntos rápidamente. Pregúntese, primero, ¿soy yo honrado? ¿Soy una persona que dice la verdad? ¿Soy una persona que tiene fe? ¿Puede depender de mí la gente? ¿Soy puro? En esos días cuando nos bombardean con fotos repugnantes y un lenguaje soez, ¿es en realidad usted puro, amigo oyente? Y luego se puede preguntar, ¿soy yo en realidad una persona dedicada? ¿Es usted realmente un hijo de Dios dedicado, amigo oyente? El gran evangelista Moody escuchó decir cierta vez a un hombre que el mundo todavía tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre que se haya entregado completamente a Él. Y Moody dijo entonces, por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Y por lo que a nosotros se refiere, y lo que hemos podido ver, Moody fue ese hombre. Pero al final de su vida dijo, yo escuché a Henry Varley decir eso, y puedo decir que el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre que se haya entregado completamente a Él. Amigo oyente, lancémonos a la corriente y dejemos que el agua de vida fluya en nosotros. Salgamos a esparcir, a proclamar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y así llegamos ahora al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Nosotros podemos creer que vivimos en días malos, pero vamos a ver un día que se puede comparar con los que estamos viviendo en la actualidad. Hemos estado observando el reinado de Ezequías y el avivamiento que tuvo lugar durante su reino. Como ya hemos dicho, él fue el mejor rey que tuvo la nación después de David, que él fue el que más se pareció a David de todos ellos, y que fue el que más se destacó de todos los reyes. A su muerte, su hijo Manasés llegó al trono. Y en los primeros 2 versículos del capítulo 33 de este segundo libro de Crónicas, leemos lo siguiente. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ahora todos nosotros, quizá la mayoría de nosotros en el día de hoy, cuando leemos que este hombre Ezequías había estado enfermo de muerte, que tenía una enfermedad en la nuca, quizá puede haber sido un cáncer, él oró a Dios y el profeta Isaías oró con él, y Dios añadió 15 años a su vida. Esa fue una benevolente dispensación de parte de Dios en respuesta a su oración. Pero cuando uno observa esto, ayudado por los sucesos de la historia, no puede menos que preguntarse si eso fue lo mejor que pudo haberse hecho. Ya hemos señalado esto anteriormente. Por ejemplo, fue durante ese período, después que Dios añadió 15 años a la vida de Ezequías, que él mostró imprudentemente la riqueza de su reino a los embajadores de Babilonia, que dicho sea de paso, más tarde abrió las puertas para que Nabucodonosor entrara y se apoderara de la ciudad, porque él sabía dónde estaba el oro guardado y lo tomó por la fuerza. Lo que Ezequías hizo en esa ocasión, pues, fue algo muy imprudente. Y ya hablaremos de eso con mayores detalles cuando lleguemos al libro de Isaías, porque Isaías pasa bastante tiempo considerando esta situación, la cual no se menciona mucho aquí en este segundo libro de Crónicas. Luego vemos que ocurrió algo más. Usted notará que aquí en este versículo 1 dice que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Dios había agregado 15 años a la vida de Ezequías, de modo que Manasés había nacido durante ese período. Ahora Manasés fue el peor rey que vivió. Creemos que Manasés, en ese período en que él se había alejado tanto de Dios y en el que Dios tuvo que intervenir, se había ido a tal extremo que lo hizo a él el peor de todos los reyes.
Así que tenemos una cosa bastante extraña, y es que ante nosotros se nos presenta el mejor rey que había tenido Israel, que había guiado a la nación a un avivamiento, y es Ezequías. Luego llega su hijo al trono, y es el más malo de todos. Ahora, ¿cómo puede explicarse uno esto? Vamos a contarle un secreto. No lo vamos a explicar porque no sabemos cómo hacerlo, amigo oyente. Porque alrededor nuestro estamos viendo en estos días cosas que pasan que en realidad no podemos explicar. Y eso es lo que queremos decir. Llega a nuestra atención periódicamente y en especial ahora por medio de este ministerio radial, algunos padres que son muy buenos creyentes. En realidad ellos son muy buenos, muy destacados. Luego ellos tienen un hijo o una hija, muchas veces es la hija, a veces son ambos, que se convierten en los peores hijos rebeldes que se puede encontrar. La mayoría de ellos proviene de hogares que nunca han tenido respeto ni interés en Dios. Estos jóvenes han podido ver a padres materialistas que estaban peleando todo el día, buscando divorcios, viviendo únicamente para ellos mismos de una manera egoísta. Ellos se rebelaron contra eso y se fueron de sus hogares. Y eso lo podemos entender. Pero las excepciones a esa regla son las que no podemos comprender. ¿Por qué es que en un hermoso hogar cristiano, donde hay un hijo o una hija, de pronto uno de ellos huye de su hogar y se transforma en uno de los peores rebeldes? Bueno, creemos que hay dos cosas que podemos decir. Reconocemos que son un poco débiles. Pero la primera de ellas es que estos jóvenes han sido influenciados por los otros jóvenes que les rodean. Porque todos los jóvenes atraviesan un período en el que creen que sus padres son bastante ignorantes, que ellos no saben nada ni se preocupan por lo que ellos son. Hay muchos jóvenes que van a la universidad y casi les da vergüenza regresar a su hogar y conversar con aquellos que están en su casa, porque esos familiares no saben tanto como ellos. Y ese es un período por el que toda la juventud pasa alguna vez. Un joven contaba que cuando él había ido a la universidad, pensaba que su padre, a quien él llamaba mi viejo, no sabía nada en absoluto. Y que él, que era un estudiante, era en cambio una persona muy inteligente y que sabía mucho. Luego, cuando se graduó de sus estudios, comenzó su tarea en el ministerio, y comenzó a enfrentar problemas, y se dio cuenta que tenía que hacer frente a situaciones bastante difíciles. Y luego dice, usted sabe, mi papá, a pesar del hecho que era bastante ignorante, había hecho una buena vida, y proveía abundantemente para todo lo que hacía falta. Tenía un hogar muy hermoso. Este joven dice que no podía entender cómo lo había hecho, pero que parecía que su padre, cuando él tenía oportunidad de visitarlo, había aprendido mucho en los últimos años. Y llegaba por fin a la conclusión de que su padre siempre había sido una persona muy inteligente. Pues bien, pensamos que los jóvenes pasan a través de períodos como estos, y podemos entender también que en un hogar cristiano, durante ese período, los jóvenes se ven influenciados por sus amigos, por aquellos que han abandonado sus propios hogares. Reconocemos que esto puede ser por lo menos parte de una explicación. Ahora, la otra parte puede ser que los que han salido de un hogar cristiano, y especialmente los que han hecho una profesión de fe, algún día van a regresar al Señor. Y creemos que vamos a ver eso en el hombre que estamos observando aquí, en este estudio, en esta oportunidad. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio en el segundo libro de Crónicas y estamos en el capítulo 33. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando a Manasés, quien había llegado al trono a la edad de 12 años. Manasés era hijo de Ezequías. Y usted recordará que mencionábamos la enfermedad de Ezequías y cómo él había orado y Dios le había contestado y había agregado a su vida 15 años más. Y que en este período, dijimos, había nacido Manasés. Ahora, Manasés fue el peor rey que vivió. Creemos que Manasés, en ese período en que él se había alejado tanto de Dios y en el que Dios tuvo que intervenir, se había ido a tal extremo que lo constituyó en el peor de todos los reyes. De modo que, dijimos, tenemos una cosa bastante extraña, y es que ante nosotros se presenta al mejor rey que había tenido Israel, que había guiado a la nación a un avivamiento, y ese rey es Ezequías. Y luego llega al trono su hijo Manasés, y es el más malo de todos. Y preguntamos cómo podía explicarse uno esto. Y dijimos que no lo íbamos a explicar porque no sabíamos cómo hacerlo, porque a nuestro alrededor estábamos viendo en estos días cosas que pasan que en realidad no podemos explicar, y eso es lo que queremos decir.
Llegan a nuestra atención periódicamente y en especial ahora por medio de este ministerio radial, algunos padres que son muy buenos creyentes. En realidad, ellos son muy buenos, muy destacados. Luego ellos tienen un hijo o una hija, muchas veces es la hija, a veces son ambos, que se convierten en los hijos más rebeldes que pueda haber. La mayoría de ellos proviene de hogares que nunca han tenido respeto ni interés en Dios. Estos jóvenes han podido ver a padres materialistas que estaban peleando todo el día buscando divorciarse, viviendo únicamente para ellos mismos de una manera egoísta. Ellos, pues, se rebelaron contra eso y se fueron de sus hogares. Y dijimos que eso lo podíamos entender, pero las excepciones a esa regla son las que no podemos comprender. ¿Por qué es que en un hermoso hogar cristiano, preguntábamos, donde hay un hijo o una hija, de pronto uno de ellos huye de su hogar y se transforma en uno de los peores hijos rebeldes? Y dijimos que creíamos que hay dos razones o dos cosas que podemos decir, y reconocemos que son un poco débiles. Y la primera de ellas es que estos jóvenes han sido influenciados por los otros jóvenes que los rodean, porque todos los jóvenes atraviesan un período en el que creen que sus padres pues son bastante ignorantes, especialmente si el joven ha tenido la oportunidad de recibir estudios universitarios, estudios superiores. Ellos creen que los de su casa ya no saben nada y les da hasta vergüenza conversar con ellos. Y ese es un período, decíamos, por el cual toda la juventud pasa alguna vez. Y decíamos que los jóvenes pasan a través de períodos como estos, y podemos entender también que en un hogar cristiano, durante ese período, los jóvenes se ven influenciados por sus amigos que ya han abandonado sus propios hogares. Y reconocemos que esta puede ser por lo menos parte de una explicación. Ahora, la otra parte puede ser que los que han salido de un hogar cristiano, y especialmente los que han hecho una profesión de fe, algún día van a regresar al Señor. Y creemos que vamos a ver eso en el hombre que estamos observando en esta oportunidad. Creemos también que este es el período en el que Shekinah, o sea, la gloria de Dios, se apartó del templo. Ezequías había visto una visión de la gloria Shekinah que, a causa del pecado de su pueblo y de su rebelión, se levantó y se retiró del lugar santísimo, y luego se movió hacia las murallas de Jerusalén y allí esperó. Pero el pueblo no volvió a Dios. Entonces la gloria Shekinah se retiró al monte de los olivos y allí esperó. Y luego, como no hubo más movimiento de parte del pueblo de Dios, la gloria Shekinah se volvió a retirar hacia el cielo. Sobre el umbral del templo se había escrito la palabra Icabod. ¿Dónde está la gloria? Porque la gloria se había apartado. En realidad, su casa había quedado desolada. ¿Y cuándo ocurrió eso? Hay muchos expositores que piensan que eso ocurrió durante la cautividad más adelante. No pensamos que eso sea algo exacto. Si la gloria Shekinah no se apartó durante el reino de Manasés, no podemos ver ningún otro período que pueda causar que esa gloria, la presencia de Dios, se apartara. Creemos que ocurrió durante esa época. Ahora quisiéramos dirigir su atención hacia este hombre Manasés. Como dice aquí el versículo 1, tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó por 55 años en Jerusalén. Dios siempre le da al pecador una amplia oportunidad para que vuelva a Él. Este hombre reinó mucho más tiempo que ningún otro. Podemos ver que reinó más que David, más que Salomón, más aún que su propio padre. ¿Por qué? Porque Dios siempre le da al malo muchas oportunidades. Dios, amigo oyente, es un Dios de misericordia. Él tiene mucha paciencia y no quiere que ninguno perezca. Y después de todo, Dios tiene mucho tiempo en sus manos. Él tiene la eternidad entera hacia el pasado y hacia el futuro. Así que Él no tiene ningún apuro, amigo oyente. Si usted cree que puede hacer apurar a Dios, que lo va a forzar a que se mueva más rápido, pues no podrá tener éxito. A veces escucha a personas orando y dicen, si uno se dirige directamente a Dios, Él comenzará a mover las cosas. Bueno, puede que así sea, y luego, puede que no lo haga. Él no tiene ningún apuro. Por tanto, hace las cosas a su propia manera. Ahora leamos una vez más hoy el versículo 2 de este capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Dice así, pero hizo lo malo, es decir, Manasés, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Eso mismo se nos dice allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, sobre este hombre. Dios está enfatizando, y recuerde que aquí estamos recibiendo el punto de vista de Dios en este segundo libro de Crónicas,
Y el punto de vista de Dios era que este hombre era muy malo. Ahora el versículo 3 dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Ahora este hombre se entregó a la idolatría de una manera muy completa. Es tan malo como Acab y Jezabel. Él adoró a Baal de la misma forma en que ellos lo hicieron. Ahora se nos dice aquí en el versículo 5 de este capítulo 33, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Él llevó hasta el mismo templo la adoración de los ejércitos de los cielos, como la adoración de Júpiter o Mercurio, la adoración de Venus y de las estrellas del cielo. En otras palabras, él estableció un horóscopo en ese lugar. Uno podría haber recibido su horóscopo junto al templo en esos días. Y nos duele mucho tener que decir que en algunas iglesias se está promoviendo esta clase de cosas. Y también es un buen negocio en el día de hoy, y uno puede conseguir su horóscopo comprando revistas baratas o periódicos. Personalmente, no sabemos lo que esto quiere decir. Hay muchas personas que piensan que es simplemente un entretenimiento inocente. No lo es para muchas personas. Ellos ponen mucha más confianza en esto que la que están poniendo en Dios mismo en el día de hoy. Este rey Manasés, pues, se entregó a la idolatría completa, total. Y se nos dice aquí en la primera parte del versículo 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Esto es algo de lo más bajo que él pudo hacer. Ahora había varias maneras de hacer eso. Uno los podía pasar por el fuego y solo se quemaban un poquito. En otras oportunidades, el ídolo se calentaba al rojo vivo y allí sobre sus brazos se colocaba a los bebés. Uno no puede pensar en una cosa peor que esta, pero este hombre se había entregado a la idolatría en una forma completa. Y continuamos leyendo en el versículo 6, en su segunda parte, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. En estos días estamos viendo en muchas partes un retorno a la adoración de Satanás. Y eso está ocurriendo en muchísimos lugares. No tenemos tiempo en realidad para desarrollar este tema en el día de hoy, pero sí es una realidad. Ahora veamos lo que dicen los versículos 7 y 8 de este capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Dios había dicho que si esta gente se volvía para adorarle a Él y si ponía su confianza en Él, que Él los iba a bendecir. Ahora notemos lo que Manasés está haciendo. Se nos dice aquí en los versículos 9 y 10, Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ellos se habían hundido en las cosas más bajas. Usted puede estar seguro, amigo oyente, que cuando una persona o una nación llega a tal lugar de descenso, Dios tiene que actuar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, leamos los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 33. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Este hombre había tenido una experiencia bastante impresionante. Yo ya lo habría abandonado hace mucho tiempo, y creemos que muchos de los oyentes también habrían hecho lo mismo. Pero Dios no lo abandonó. Dios le envió problemas y en gran cantidad, y a él se lo llevaron cautivo. Esto tendría que haber servido de advertencia a la nación, de que Dios se estaba preparando para enviar al reino del sur a la cautividad a causa de su continuo pecar. Sin embargo, este hombre regresa aparentemente. Vuelve a Dios de una manera verdadera. Sin embargo,
Él era en realidad muy débil, muy flojo. Y por lo general estos hombres son así. Y leemos entonces en el versículo 17, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. En otras palabras, el pueblo nunca regresó a Dios. Este hombre reinó todo ese tiempo, y se nos dice que Dios escuchó su oración y nos revela la gracia de Dios. Ahora aquí tenemos al hijo de padres devotos que ha regresado a Dios luego de haber ido hasta lo último, y ese hijo es Manasés. Esto debería dar ánimo a quienes están escuchándonos en el día de hoy. Quizá usted, amigo oyente, tenga un hijo o una hija, o como dijo un hombre hace tiempo, yo tengo una hija pero no sé dónde está. Otro hombre dice, yo tengo un hijo que no sé dónde está. Pues él sí sabe dónde están. Y él dice que ha ido hasta el mismo límite. Eso fue lo que hizo Manasés. Yo, como dije antes, ya lo habría descartado hace mucho tiempo. Pero Dios escucha la oración de Manasés, y se nos dice en el versículo 20, y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Notemos esto ahora. Lo malo que este hombre había hecho cuando era joven afectó a su hijo. Y podemos entender ahora por qué su hijo actuó en la forma en que lo hizo. Leamos el versículo 21 de este capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Había una pareja que tenía bastante dinero y podían vivir muy bien. Luego de algún tiempo ambos fueron convertidos, pero ya sus hijos habían crecido. Después que los hijos mayores salieron del hogar y se apartaron de Dios también, este matrimonio tuvo otros hijos después de haber sido salvos. Y los que habían nacido después de su conversión fueron niños devotos, maravillosos. Pero los anteriores habían ido al mismo límite. Ahora este joven Amón dice aquí en el versículo 22, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Así que uno puede ver que él siguió los pasos que había tomado su padre cuando era joven. Y leemos en los versículos 23 al 25, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Y llegamos ahora al último gran avivamiento que tuvo lugar cuando llegó Josías al trono. Para esta época ya era bastante tarde para la nación. Podemos decir que faltaban 5 minutos para la medianoche en la historia de esta nación, y aún así, Dios envía un avivamiento. Vamos a comenzar pues el capítulo 34 de este segundo libro de Crónicas, donde se nos habla del reinado de Josías y del último avivamiento que tuvo lugar antes de la cautividad de Israel. Es lo último que ocurre, y es sorprendente que haya tomado lugar. Es después del reinado de Manasés y del reinado de Amón. Aquí tenemos a 2 hombres que en realidad hundieron a esa nación en la idolatría y el pecado. Uno pensaría que ya no hay ninguna esperanza, pero siempre hay esperanza. Este es otro caso en lo relacionado con el avivamiento, donde hallamos que el Espíritu Santo es soberano. No sabemos si nosotros tendremos un avivamiento en nuestros días. No queremos excluir esa posibilidad por la sencilla razón de que hubo un tiempo cuando hubiéramos dicho que no podía haber un avivamiento. Y hablando humanamente, no lo podía haber. Pero el Espíritu Santo de Dios es soberano y Dios entra en la situación. Dios puede entrar también en la situación en el día de hoy. No hay nada en la palabra de Dios que pueda excluir esa posibilidad. Y nosotros necesitamos reconocer eso. Hay algunos en nuestros días que piensan como un hombre que dijo, el problema con ustedes que creen en la profecía y ponen énfasis en los días terribles que vendrán, es que no dan lugar para ningún avivamiento. Bueno, creemos que sí le damos lugar, y creemos que hay otros que quizá no le dan ningún lugar a un avivamiento. Y la razón por la cual decimos esto es porque ellos están tratando de motivar el avivamiento ellos mismos. Y amigo oyente, uno no puede hacerlo de esa manera o provocarlo por medio de una oración. El Espíritu de Dios es soberano, y nuestra oración tiene que ser, Señor, ubícame en la voluntad de Dios. Y como dijimos anteriormente, tenemos que estar seguros de nuestras propias vidas, de que estén de acuerdo con la voluntad de Dios y ante Dios. Esta idea de que nosotros vamos a ordenar a Dios a que haga algo, pero que nada nos va a suceder a nosotros, es falsa.
Nosotros tenemos que arreglar nuestras propias vidas ante Dios, y hay muchos interrogantes que debemos hacernos y contestar. Por ejemplo, ¿soy yo una persona honrada? ¿Soy alguien que siempre dice la verdad? ¿Soy puro? ¿Qué podemos decir sobre eso? No vale la pena que usted o yo hablemos de un avivamiento mientras nosotros no estemos bien en nuestros propios corazones ante Dios. Necesitamos estar bien con Dios, y luego entonces podemos mirar hacia el Espíritu de Dios en una manera soberana y pedirle que Él actúe conforme a su voluntad. Miremos aquí a Josías, y Dios lo usó a él en una manera maravillosa. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. En la actualidad se hace la pregunta de ¿qué es lo correcto y qué es lo malo? Y algunas de las respuestas que recibimos son bastante raras. Pues bien, él hizo lo que era correcto ante los ojos de Jehová. Es lo que Dios dice que es correcto y justo, y es lo que Dios dice que está bien o está mal. Usted sabe, amigo oyente, que fue Dios quien separó la luz de las tinieblas. Y nos gustaría ver a alguna otra persona que pudiera hacer eso, dividir la luz de las tinieblas. Uno no lo puede hacer. Usted y yo podemos ir a una habitación y encender la luz. Esa habitación estaba tan oscura como podía estar. ¿Y qué sucedió cuando nosotros encendimos la luz? La oscuridad salió de alguna manera. Nosotros no la podemos dividir. No podemos hacer una línea y decir, de este lado está la luz y de aquel lado está la oscuridad. Pero Dios, amigo oyente, sí lo puede hacer. Y Dios es quien dice está bien, y Dios es quien dice también lo que está mal. Dice aquí, Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y luego se nos dice, a los 8 años de su reinado. O sea que Él tenía ahora 16 años de edad. Y completamos la lectura del versículo 3 de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Y dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahora este joven, a la edad de solo 16 años, comenzó a buscar a Dios. Comenzó a estudiar la palabra de Dios, y eso sí fue algo fuera de lo común. Cuando llega después a la edad de 20 años y es rey, comienza a hacer una reforma en toda la nación. Y como usted puede apreciar, ese avivamiento lleva hacia una reforma. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. En nuestro próximo programa, Dios mediante, concluiremos nuestro estudio de este segundo libro de Crónicas. Continuamos hoy nuestro estudio del segundo libro de Crónicas y esperamos poder terminar este libro en el día de hoy. Hablábamos en nuestro programa anterior acerca del rey Josías y vimos que Dios lo usó de una manera maravillosa. Vimos en los primeros 2 versículos del capítulo 34 que tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El versículo 2 recalcó que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En la actualidad, decíamos, se hace la pregunta de qué es lo correcto y qué es lo malo. Y algunas de las respuestas que recibimos son bastante raras. Bien, él, dice aquí, hizo lo que era correcto ante los ojos de Jehová. Es lo que Dios dice que es correcto y justo, y es lo que Dios dice que está bien o que está mal. Ahora nos referimos a la separación que Dios hizo entre la luz y las tinieblas. Y usted sabe que fue Dios quien separó la luz de las tinieblas. Y nos gustaría ver alguna otra persona que pudiera hacer eso, es decir, dividir la luz de las tinieblas. Uno, amigo oyente, no lo puede hacer. Usted y yo podemos ir a una habitación y encender la luz. Esa habitación estaba tan oscura que no se podía ver nada. ¿Y qué sucedió cuando nosotros encendimos la luz? Pues la oscuridad salió de alguna manera. Nosotros no la podemos dividir, no podemos hacer una línea y decir, de este lado está la luz y de aquel lado está la oscuridad. Pero Dios, amigo oyente, sí lo puede hacer. Y Dios es quien dice, está bien, y Dios es quien dice también lo que está mal. Y dice aquí que él, es decir, Josías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y luego nos dice que a los 8 años de su reinado, aquí en el versículo 3, o sea, cuando tenía 16 años de edad, dice el versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho,
comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahora este joven, a la edad de sólo 16 años, comenzó a buscar a Dios. Hemos dicho antes, y lo volvemos a repetir, este movimiento que uno puede observar en el día de hoy, y no lo llamamos avivamiento, pero es seguro que es un movimiento espiritual. En su mayor parte está entre los jóvenes, aunque no está limitado nada más que entre ellos, pero sí está teniendo lugar entre ellos. Y lo más sorprendente es que no está ocurriendo dentro de la iglesia, sino en muchos lugares fuera de la iglesia. Y en realidad está ocurriendo alrededor del mundo. Y usted puede ver por muchas partes una gran cantidad de jóvenes, matrimonios jóvenes también, que están interesados en la palabra de Dios. Ahora, cualquiera que nos escucha sabe que somos un poco anticuados y que simplemente enseñamos la palabra de Dios. No tenemos ningún truco. No estamos aquí para entretener a las personas. Hay personas que piensan que la Biblia es entretenimiento, y a veces estoy de acuerdo. Pero no estamos intentando usar ningún otro método, sino simplemente enseñar la palabra de Dios. Y estamos viendo a estos jóvenes matrimonios, venir y ubicarse en cualquier lugar para poder escuchar, y en cualquier parte donde hemos estado está ocurriendo lo mismo. Y ese es el movimiento que está ocurriendo en nuestros días. Es decir, quieren conocer más de la palabra de Dios, de la Biblia. Eso no es algo extraño. Allá en los días de Josías, este joven de 16 años comenzó a estudiar la palabra de Dios, y eso era algo fuera de lo común. Y cuando él tiene 20 años de edad y es un rey, comienza entonces a hacer una reforma en toda la nación. Como usted puede apreciar, el avivamiento lleva hacia una reforma. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo le dijo a ese paralítico, «Toma tu lecho y anda», Él le dijo también, «Tus pecados te son perdonados». Amigo oyente, usted puede andar dejando atrás sus pecados si usted ha sido convertido. Y si el avivamiento llega en el día de hoy, nosotros no vamos a tener más ese problema del divorcio. Tampoco vamos a tener en nuestros días los problemas que existen a causa del sexo. Vamos a ver que tiene lugar un cambio tremendo, y Dios lo puede hacer, podemos decir, y quizá Él lo haga. Esta sección que estamos considerando en estos momentos es de mucho aliento para nosotros. Es por esa razón por lo que pasamos tanto tiempo considerando lo que aquí se dice. Vamos a ver lo que se nos dice en el versículo 8 de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Pero antes queremos hacer notar que Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó por 18 años, lo que quiere decir que si uno suma 18 más 8, llega a la edad de 26 años. Y leemos entonces el versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Nuevamente vemos que el templo había sido arruinado, ahora bajo Manasés su abuelo y bajo su padre Amón. Y continuamos ahora con el versículo 9 que dice, «Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén». Esto aquí se refiere a las tribus. Usted puede ver que algunas de estas tribus habían sido llevadas a la cautividad y que las llama las tribus perdidas. Aquí no estaban muy perdidas porque vemos que estaban enviando dinero, y cuando uno recibe dinero enviado por otra persona, es seguro que esa persona no está perdida, según ha sido nuestra experiencia. Ahora se nos informa que la casa de Dios ha sido reparada. Notemos lo que sucede entonces en el versículo 14 de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Puede usted apreciar que no había muchas copias del libro. El rey tenía una copia, el sacerdote tenía otra. Quizá había algunas otras más por otros lugares, pero aquí la palabra de Dios había estado perdida por algún tiempo. Leamos ahora los versículos siguientes, los versículos 15 al 17 de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, «Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová». Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo,
Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Notemos ahora lo que va a suceder. Alguien va a decir, bueno, esto es justo lo que yo necesito. Y así es. Esto no es lo que me pertenece a mí, sino que es pertenencia de Dios. Él quiere que nosotros recorramos este camino de la lectura de su santa palabra, y es por eso que nosotros nos encontramos haciendo esto. Ahora escuche con atención cuando leemos los versículos 18 hasta el 21 de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías, y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí, y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Usted puede notar que el regreso a la palabra de Dios es lo que trae un avivamiento. Ninguna otra cosa lo puede hacer. Nosotros no hemos podido ver un avivamiento en nuestros días por la sencilla razón de que la Iglesia ha mostrado mucha negligencia hacia la palabra de Dios. Hemos tratado de hacer muchas cosas, hemos presentado las cosas de 1000 maneras diferentes. Buscamos nueva música y estamos haciendo algo para tratar de traer un avivamiento. Hacemos de todo menos la palabra de Dios. Ahora se están adoptando muchas clases de métodos y nada está ocurriendo en lo que a ellos concierne. Es que, amigo oyente, no ocurre de esa manera. Solamente llega cuando el Espíritu de Dios llega de una manera soberana, cuando el pueblo, la gente, regresa a la palabra de Dios y escucha lo que Dios tiene que decir. Y eso es lo que necesitamos desesperadamente en nuestros días. Ahora ellos están leyendo el libro de la ley. Lo habían perdido. ¿Y cómo podían haber tenido un avivamiento en esas condiciones? Notemos ahora lo que dicen los versículos 22 al 25 de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arhas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar, y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado, y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar, y no se apagará. Dios dice, yo tengo intenciones de juzgar a esta gente. Y la profetisa dice en los versículos 27 al 31 lo siguiente. Leamos la última parte del versículo 26 también. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Ahora, amigo oyente, quisiéramos ser francos y hablar de una manera muy directa. Creemos que en el día de hoy podemos tener un avivamiento. Primero, la gente tiene que regresar a la palabra de Dios y hallar lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Luego creemos que habrá y debe haber una entrega total del pueblo de Dios hacia Dios. No podemos continuar haciendo las cosas a medias como está ocurriendo en el presente. Nada de eso, nada de tratar de andar un poco con el mundo y un poco con Dios. Es imposible poder hacer ambas cosas. Tiene que haber una dedicación completa del corazón y de la vida a Dios. Y cuando eso ocurra, creemos que el Espíritu de Dios puede volver a moverse. Pero Él no lo puede hacer hasta cuando estas cosas hayan tenido lugar, y ellas primero tienen que realizarse. Ellos, pues, celebraron la Pascua. Ellos habían hallado toda la información relacionada con esa celebración. Y es que tiene que haber obediencia a Dios, amigo oyente. Y la Pascua habla de la muerte de Cristo. Hay que darse cuenta, amigo oyente, que tiene que haber una redención hecha por nuestros pecados y que Cristo debe ser ensalzado. Llegamos ahora a la muerte de este hombre Josías. Aun para un hombre tan devoto como este, hay lugar para cometer un error. Todos los seres humanos lo hacen. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Se nos dice en el capítulo 35, versículos 17 y 18, lo siguiente. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esto fue algo maravilloso, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, leamos lo que dice aquí el versículo 20 de este capítulo 35 del segundo libro de Crónicas. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Ahora Josías debió haberse quedado en casa. Él no tenía nada que hacer en una guerra como esta, pero se fue a Megiddo, ¿y qué fue lo que le sucedió en ese lugar? Leamos los versículos 23 y 24 de este capítulo 35 del segundo libro de Crónicas. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, Quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro, y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Ahora notemos lo que dice el versículo siguiente, el versículo 25. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Aquí llega a su fin el avivamiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos que decir esto rápidamente. Joacás llega al trono y reinó por 3 meses y fue muy malo. Tuvieron que quitarlo de ese lugar. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, llega a luchar contra esa tierra. Y luego Joacim llega a ser el rey. Este reinó por un total de 11 años. Le sigue en el trono su hijo Joaquín, quien reinó por 3 meses. Él no duró mucho tiempo. Luego Sedequías llega al trono y reina por 11 años. Este fue el último rey. Ahora Nabucodonosor está llamando a la puerta. En realidad él hizo mucho más que eso. Derribó la muralla y quemó a Jerusalén. Ellos fueron llevados entonces cautivos a Babilonia. Y aquí tenemos la explicación de Dios. ¿Puede usted escuchar lo que Dios dice? Prosigamos leyendo ahora el versículo 15 del capítulo 36, el último capítulo de este segundo libro de Crónicas. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Ellos habían rechazado a los profetas y estaban viviendo en tiempo prestado. Y Dios habría estado obrando bien si los hubiera mandado a la cautividad unos 100 años antes. A veces pensamos si nuestras naciones no estarán viviendo en tiempo prestado. ¿Cuánto más podremos dudar? Bueno, para la nación de Israel el tiempo llegó y ya no hubo más remedio. Hay épocas, amigo oyente, cuando las naciones llegan a ese punto. Pero no solo eso, sino que por 490 años ellos no habían observado el año sabático, es decir, no dejaban descansar la tierra. Dios había dicho que uno no podía cultivar de esa manera. Ellos pensaban que se habían salido con la suya, pero no pudieron hacer eso. ¿Por qué? Por 490 años sí lo hicieron. Y ahora Dios dice, bueno, ahora yo voy a hacer descansar la tierra por 70 años.
y esa es la razón por la cual ellos tuvieron que salir por un período de 70 años. Usted puede ver, amigo oyente, que Dios no permite que el hombre se burle. Allá en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos dice el apóstol Pablo: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para finalizar este segundo libro de Crónicas, digamos que ahora se decreta la reedificación del templo. Leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 36. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este segundo libro de Crónicas.